Hola, durante los siguientes minutos estudiaremos las características de las magnitudes escalares y vectoriales. Esto nos permitirá entender por qué las matemáticas y la física deberían importarnos en nuestra vida. Como seres humanos tenemos la capacidad de cuestionar. Esto nos permite entender las reglas, procedimientos y fórmulas que nos enseñan en las clases, y por lo tanto comprendemos para qué los usamos y por qué son importantes. Por ello, siempre debemos preguntar el qué, el cómo y para qué usamos lo que aprendemos. Los números reales surgen inicialmente de la necesidad de contar objetos. Es por eso que a partir de aquí las matemáticas ya son importantes. Contar es una necesidad que surge en cualquier momento del día, pero existen otros números, y existen para satisfacer diferentes problemas. Los números naturales nos sirven para contar elementos, es decir, objetos reales. Por eso ocupamos únicamente números positivos como 1, 2 y 3. Con los números naturales podemos realizar operaciones matemáticas como la multiplicación, la suma y potencias. Pero los números naturales no soportan las restas si a un número se le resta otro mayor, ya que no da ningún valor positivo. Por eso creamos los números enteros, que son todos los números positivos, sus opuestos y el cero. Con esto podemos realizar la resta anterior, dando como resultado un número negativo. Un ejemplo de la aplicación de estos números son las temperaturas bajo cero, pero una división de dos números enteros no siempre nos dará un resultado entero. Para eso se crea el conjunto de números racionales, que puede ser expresado en fracción o en valor decimal con expresión periódica. Un número periódico es el patrón que encontramos en los dígitos decimales de un número. Por ejemplo, el número periódico de 1.333 es 3. Y otros números como el 1.125 al terminar en 5, podemos concluir que su valor periódico es 0. Todo número decimal periódico tiene su expresión en fracción de enteros. Pero cuando no hay ningún patrón en los decimales y su cálculo es infinito, estos números no se consideran racionales, y por lo tanto no tienen ni expresión decimal ni en fracción divisible por dos enteros que represente su valor exacto. Por eso se crea otro conjunto de números, llamados irracionales, donde encontramos expresiones como pi, raíz de 5 y raíz de 2. Todos estos números forman en conjunto lo que conocemos como números reales. El conjunto de los números reales se encuentran en escalas que usamos para medir la magnitud de algunas cosas. La primera magnitud y con la que más estamos familiarizados es la escalar. Se llama así porque solo necesitamos de un valor numérico para definirlo por completo. Mencionamos anteriormente el ejemplo de pi, resultado de la longitud de una circunferencia dividido por su diámetro. Este valor es irracional. A pesar de ello, 3.14159 sigue siendo un número o una magnitud. Otro ejemplo es la masa, la cual estamos acostumbrados a expresarlo en gramos o kilogramos. También tenemos el tiempo el cual damos en segundos, minutos u horas. Y como mejor ejemplo está la distancia, expresada en centímetros, milímetros, metros o kilómetros, si hablamos de distancias largas. En todos los casos observamos que solo necesitamos de un número, acompañado de su unidad, para expresar la magnitud que tiene. A diferencia de la magnitud escalar, la magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades o módulo, debemos especificar también su dirección y sentido. Como ejemplo tenemos la fuerza, la aceleración, la velocidad y el campo eléctrico. Un vector ubicado en los ejes X, Y y Z podemos expresarlo con sus coordenadas o por su magnitud y dirección. Con las coordenadas podemos sacar la magnitud del vector mediante el teorema de Pitágoras, donde cada término se eleva al cuadrado y se suman para sacar la raíz cuadrada de esto. También podemos calcular la dirección del vector, y la dirección es un ángulo. Este ángulo es el que se forma entre el vector y un eje, ejemplo X. Usamos los cosenos directores porque el cateto adyacente del ángulo es el eje X, el que usamos para formar este. El coseno de este ángulo es igual a la coordenada del eje que usamos dividido por la magnitud del vector. Al ver esto nos damos cuenta de que no importa si nos dan las componentes o la magnitud y dirección del vector,
podemos calcular los demás datos. Si nos dan las coordenadas, calculamos primero la magnitud y después la dirección. Y si nos dan la magnitud y dirección, podemos calcular sus componentes. Ya vimos que podemos hacer operaciones con las magnitudes escalares: suma, resta, multiplicación, división, etc. De la misma forma, podemos realizar también operaciones con magnitudes vectoriales, donde debemos entender qué significa el resultado. Iniciamos con la suma. Existen métodos como el paralelogramo y el del polígono. Con el paralelogramo solo podemos sumar dos vectores a la vez. Empezamos trazando vectores paralelos a los vectores para formar un paralelogramo y dibujamos el vector resultante que va desde el origen común hasta donde van los paralelos. El método del polígono nos sirve para sumar dos o más vectores a la vez, pero ya no dibujaremos los vectores con un origen común. Dibujamos los vectores seguidos de otros. Trazamos el primer vector y al final de este empezamos con el segundo, manteniendo su magnitud y dirección. Finalizamos dibujando la resultante que va desde el origen del primer vector hasta el final del último. Para la resta podemos usar métodos gráficos como el triángulo, aunque vale la pena analizar primero el método algebraico. Recordemos que un vector puede ser expresado por sus componentes o coordenadas, como Vx y Vy. En este caso, el vector A estará ubicado en menos 2x y 5y, y el vector B estará ubicado en 3x y menos 1y. Para la resta del vector, restaremos a la componente x del vector A solo la componente x del vector B, y realizamos el mismo proceso para las componentes en y de ambos vectores. Entonces, tenemos que a menos 2 le sumamos la inversa de 3, que es menos 3, y a 5 le sumamos la inversa de menos 1, que es más 1. Al final tendremos solamente dos números, que serán las coordenadas en x y y del vector resultante, los cuales son menos 5 y 6. Este método también podemos usarlo para la suma de vectores, donde la suma no se realizará con las inversas, sino con los directores. Para expresarlo gráficamente usamos el método del triángulo, donde hay solo dos vectores libres y se escogen como representantes dos vectores, tales que el extremo de uno coincida con el origen del otro vector. Ya aprendimos que un vector resultante es el resultado de la suma o resta de vectores, y también vimos cómo lo podemos realizar. Ahora debemos entender qué significa este vector. El vector resultante es solo un vector que pueda realizar el mismo trabajo que los demás vectores. Es decir, podemos olvidar todo el sistema de vectores usando un solo vector, cuya magnitud, dirección y sentido son capaces de realizar el mismo trabajo. Cuando multiplicamos con vectores podemos tener diferentes resultados. Por ejemplo, podemos multiplicar una magnitud escalar con una vectorial, y también podemos obtener un producto escalar de dos vectores y un producto vectorial de dos vectores. El producto de un vector multiplicado por una magnitud escalar sigue siendo un vector. Multiplicamos el número real por cada componente del vector. Ejemplo, tenemos una magnitud escalar A que tiene un valor de 2 y un vector V se ubica en las coordenadas 3x, 5y y menos 7z. Si multiplicamos estas dos magnitudes, cada componente del vector será multiplicado por 2. Así, obtendremos las nuevas coordenadas donde la magnitud y el sentido cambian, pero nunca la dirección. Es diferente cuando realizamos un producto escalar de dos vectores. Lo que obtenemos es solo un número, es decir, una magnitud escalar. Tenemos dos fórmulas para calcularlo. El primero es el producto de la primera magnitud vectorial por el segundo, multiplicado por el coseno del ángulo que forman entre ellos. El segundo es la suma de producto de sus componentes en x, y y z, respectivamente. Analicemos qué pasa con los vectores unitarios en la primera fórmula. Si multiplicamos y por coseno de 0, tendremos una multiplicación de 1 por coseno de 0, que es 1. En la segunda fórmula sustituimos 1 en las componentes en x y las componentes en y y z se quedan en 0. La suma queda 1 más 0, que es 1. Lo mismo sucede para los valores de j y k cuando se multiplican entre sí. Pero ¿qué sucede cuando multiplicamos un vector unitario por otro? En la primera fórmula, si multiplicamos y por j, tendremos formado un ángulo de 90 grados, lo cual es 0 en la función de coseno.
Si sustituimos en la segunda fórmula, ningún valor de los vectores unitarios se multiplicará por el otro. Esto implica que se multiplicará por 0 y resultará en una suma de ceros. Por eso, si aplicamos la propiedad distributiva con los componentes de los dos vectores que multiplicamos, solo quedarán los componentes que se habrán multiplicado por su mismo vector unitario, y j o k. El resto serán 0. Por eso, resumimos la fórmula a continuación, cuyo resultado es una magnitud escalar. Con el producto punto puedo determinar si dos ángulos son perpendiculares, calcular el ángulo entre dos vectores, calcular el trabajo o las componentes, proyecciones o sombras en una dirección dada. En el caso del producto cruz obtendremos un vector que se compone no solo de magnitud, sino de dirección y sentido. Lo obtendremos calculando con la misma fórmula que la anterior, con el ligero cambio que ahora usaremos la función seno, o podemos hacerlo por determinantes. Realizaremos el mismo proceso. Multiplicamos un vector unitario por sí mismo, ejemplo, y por i. Estos dos vectores, al ser iguales, formarán un ángulo cero, y el seno de un ángulo cero es 0. Por lo tanto, multiplicaremos el 1 por 0, lo cual nos dará 0. Lo mismo pasa para el caso de j por j y k por k, y lo podemos comprobar por determinantes. Pero ¿qué sucederá si multiplicamos un vector unitario por otro? Ejemplo, y por j. Ambos vectores forman entre ellos un ángulo de 90 grados, y el seno de 90 es 1. Esta magnitud pertenece al vector unitario k. Este comportamiento curioso nos indica que si multiplicamos un vector unitario por otro diferente, nos dará otro vector unitario con diferentes sentidos, como vemos a continuación. Si realizamos el producto de los componentes de los dos vectores, observaremos que cancelarán los términos cuyos vectores unitarios sean los mismos. Justo lo contrario a lo que sucedía en el producto punto, donde se cancelaban todos los componentes que fueron multiplicados y con vectores unitarios diferentes. Al desarrollar la multiplicación nos quedará de la siguiente forma, la cual también podremos obtener por determinantes. Finalmente, el resultado del producto cruz, que es una magnitud vectorial, puede servirnos para determinar si dos vectores son paralelos, para calcular el área formada por dos vectores y para calcular el momento de una fuerza.